Buenos días. Qué gusto verlos, qué gusto empezar el año viéndolos. Y fíjense que el día de hoy pues no iba a predicar yo, le iba a tocar a mi esposo nuevamente, pero como se le iba a pasar hablando él todo el culto, pues mejor dijimos, pues hay que dejarlo también que tenga su receso. Además, sí venía un poco cansado. Y el Señor tiene sus planes, ¿verdad? Ante todo tiene sus planes. Me encanta verlos a todos, de verdad que no saben cómo disfruto verlos aquí reunidos, porque saben que este domingo, yo creo, no sé, iniciaron el año como todo buen cristiano, empezamos con buenas metas, ¿verdad? Algunas metas pues son personales, vamos a ponernos a dieta, vamos a este año ahora sí me voy a poner a dieta, este año, ahora sí voy a dejar de tomar Coca-Cola, y en fin, nos ponemos una serie de metas y de retos, ¿verdad? ¿Y qué sucede casi cuando vamos a terminar el año? Pues ya abandonamos muchas de esas metas que nos pusimos, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de las personales y yo les pregunto a ustedes, las espirituales, ¿ya también ustedes ya se las pusieron? Estamos hablando de la lectura de la Biblia en un año, y la semana pasada preguntaron cuántas personas leyeron la Biblia y tristemente solamente 3. Déjenme decirles que yo realmente testifico que mi esposo tiene mucho tiempo leyendo la Biblia, todo el plan cada año, ¿no? Pero a veces desertamos, ¿no? Tristemente desertamos, tristemente abandonamos esa Biblia que sabemos que es el alimento, el pan diario para nosotros, y lo dejamos abandonado sabiendo que es el alimento que nos dará energía, que nos dará fuerzas, que nos dará ganas de seguir adelante, y dejamos ese alimento. ¿Y saben qué? Cuando uno lee la Biblia se nota, el crecimiento se va notando porque hay ese vínculo entre Dios y ustedes. Pues miren, yo quiero invitarlos este año a que tengan sus propósitos bien establecidos en el amor en Cristo. Fijémonos esas metas nuevamente, empecemos nuevamente con nuestra lectura, y ahora sí demos cumplimiento. Va a haber un regalo para aquellas personas que cumplieron, y sí, su Biblia. Nada más que yo le decía a mi esposo, pues el que lee la Biblia, Francisco, pues tiene como 50 Biblias también, pues no importa, una más, ¿verdad? Pero se dan cuenta cómo nosotros mismos buscamos la presencia del Señor. Yo les invito, decía mi esposo hace un momento, la oración es parte de esos metas, de esos planes que debemos de tener a lo largo del año, no dejar la oración todos los días, en todo momento, ¿sí? La lectura de nuestra Biblia, estar unidos a la vid, ¿verdad? Hoy les voy a hablar de una persona ordinaria, para después pasar a otra más extraordinaria, porque el único extraordinario en nuestra vida debe de ser Jesús. Pero voy a hablarles de una persona ordinaria para que veamos precisamente, a veces la perseverancia se nos acaba, ¿verdad? Y se nos agota, pero ahorita vamos a ver por qué. Les voy a platicar una historia de un hombre que sí lo conocen. Este hombre es nacido en Estados Unidos, y él tenía una gasolinera, tenía un motel, tenía un restaurante, y en aquel tiempo, hace muchos años, cuando él tenía 65 años, le ofrecieron, estoy hablando de muchos años, porque no me van a decir, no, es que no equivale la moneda, ¿verdad? $200,000 americanos le ofrecieron en aquel momento por su hotel, por su restaurante y gasolinería. Sin embargo, él rechazó esa oferta porque dijo que todavía no quería jubilarse. Él tenía 65 años y él todavía no deseaba jubilarse. Pero sucedió que construyeron una autopista alterna y dejó de pasar gente por donde estaba su negocio. Entonces, como consecuencia, perdió su restaurante, perdió su hotel, ya no tenía gente. Y se imaginan ustedes empezar a los 65 años nuevamente, pues dirían ustedes, es un poco complicado, ¿verdad? Y muchos hubiéramos tirado la toalla, porque nos hubiéramos dado por derrotados por la edad, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Él sabía cocinar pollo, tenía una receta exclusiva.
Así que tomó su viejo y deteriorado auto y empezó a viajar por todos los Estados Unidos, intentando vender esa receta de pollo en restaurantes. Su recorrido fue bastante difícil, se enfrentó a muchos obstáculos y dicen que 1,009 personas lo rechazaron. Sin embargo, alguien sí lo quiso. Y a pesar de todos los obstáculos que enfrentó, ese hombre siguió su meta y pocos años después empezó una cadena de restaurantes por el país y luego por el mundo. Y ustedes ya la conocen, Kentucky Fried Chicken. Y su nombre de él es Coronel Sanders, ¿verdad? Dicen algunos que es cristiano de nacimiento, que su madre era muy estricta, que le enseñó la disciplina, no probar drogas, y que incluso él fue militar. No lo sabemos, no nos vamos a meter en la historia. Yo lo que quiero hablar en esta mañana es de la perseverancia. ¿A cuántos de nosotros en más de alguna ocasión nos ha pasado en mente tirar la toalla y quedarnos ahí ante cualquier obstáculo que se presente en nuestra vida, o dificultad o problema, incluso alguna enfermedad que estemos atravesando, ¿verdad? O también al no ver resultados inmediatos en nuestras vidas cristianas y pensamos que el Señor no ha hecho nada en nuestra vida, ya hemos dejado bastante tiempo pasar y el Señor no ha actuado, ¿verdad? Y bueno, esto nos agobia, nos hace ver puros problemas y ¿saben qué? Perdemos esa meta que tenemos propuesta. Llega a nuestra mente el desánimo y esto nos hace que no avancemos, que sintamos que no hay esperanza para poder salir adelante, que la meta a la cual queremos llegar todavía está muy lejos y que no vamos a poder alcanzarla. La perseverancia, hermanos, es una de las características que refuerza la base, la estructura, la cimentación para llegar a cualquier objetivo. La razón por muchas derrotas de muchos cristianos se debe precisamente a la retirada de esa virtud admirable que es la perseverancia. Y hoy, esta mañana dirán, pero ¿cómo si estamos empezando el nuevo año? Debemos de empezar con nueva energía. No, pero a lo mejor venimos cansados del año anterior, venimos ya derrotados, a lo mejor en este momento nos sentimos ya sin fuerzas, ¿verdad? Precisamente lo que quiero es que no empiecen derrotados este año. Tenemos a una persona que siempre nos lleva tomadas de la mano y esa es en Cristo. Cristo es el que nos toma. Y Él, si tú confías en Él, ¿saben qué? Todo va a ser posible, créanme. Él los va a ayudar en todo momento. Pero también hay algo, también ustedes deben de también deben poner de su parte. ¿Y esto cómo lo van a lograr? Pues con determinación. Ustedes deben también de ser determinados, ¿sí? Pues esta mañana les quiero compartir ahora sí de un hombre que ustedes también han escuchado hablar y quiero que me acompañen en su Biblia al segundo libro de Reyes, capítulo 2. Va a estar un poco largo y yo les pido paciencia porque créanme que esta palabra trae mucho contenido, ¿sí? Cuando ustedes estén listos, por favor, dicen que no es bueno decir amén, pero yo digo que sí, díganme amén, porque para que ustedes me den una luz. Muy bien. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy de tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré.
Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo a ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron: He aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: No enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo: Enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿No os dije yo que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: Traedme una vasija nueva y ponle en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: Así ha dicho Jehová: Yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo: Calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo, y de allí volvió a Samaria. Demos gracias a Dios. Oremos, por favor. Gracias, bendito Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta palabra que yo sé, Señor, que la tienes preparada para nosotros. Señor, te damos gracias por este día, Padre, porque sabemos, Señor, que este día está dedicado solo para ti, mi Dios. Gracias por quien eres, Señor, porque no nos dejas, Señor, y porque tus enseñanzas están todos los días en tu palabra. Bendito y alabado seas por siempre, mi Dios. Ponemos en tus manos este tiempo, sabiendo que tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros. Gracias, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Pues el título de esta prédica estuvo un poquito largo el texto, pero ahorita lo van a comprender. Se llama La perseverancia que logra la bendición. Y vamos a hablar un poquito de este hombre que es Elías. Ustedes lo recordarán quién era Elías, ¿verdad? Fue el profeta más grande del Antiguo Testamento. Ninguno le iguala en su estilo, en su coraje, en su ministerio y en su final, ¿verdad? Apareció de repente en la época más crítica de Israel, precisamente con la idolatría que introdujeron los reyes. El rey Acab y esa malvada esposa que tenía Jezabel. Y con una indumentaria hecha de pelo de camello, resistente para todos los tiempos, se abrió paso precisamente en la escena del terror de los dioses de Baal, sus sacerdotes y los profetas, revelando quién era el verdadero Dios. Y en aquella ocasión él mismo degolló a 400 profetas en el río de Quiret. Fue alimentado por cuervos, también lo recuerdan, esto no se vio en ninguna otra parte de la Biblia, ¿verdad? Realizó milagros portentosos, como el orar para que lloviera 3 años y luego para que dejara de llover también, ¿verdad? Y durante ese tiempo, este hombre también se acercó a una viuda de la ciudad de Sarapeta, donde hizo el milagro de la harina y del aceite. Sí recuerdan todo, ¿verdad? Si no, tenemos la oportunidad este año de seguir leyendo la Biblia. Fue el primer profeta que efectuó una resurrección antes de que viniera Jesucristo. Y la forma como Elías fue llevado al cielo es uno de los pasajes más extraordinarios de la Biblia. Después apareció en la persona de Juan el Bautista y luego tuvo el privilegio junto a Moisés de estar presente en la transfiguración. Y cuando se iba a dar su arrebatamiento, se dedicó a formar a Eliseo, su gran discípulo. Y de esta manera Eliseo es que entra a la escena. Eliseo supo que el maestro le sería quitado, pero a pesar de eso le pidió una bendición mayor que él ya tenía, le pidió una doble porción, ¿verdad? Y así debe de ser nuestra vida cristiana, hermanos, así debe de ser. La determinación de Eliseo de no dejar ir al profeta hasta recibir la doble porción de su espíritu. Eso es lo que nos lleva a este tema de hoy. Y veamos en qué consiste la perseverancia que logra la bendición. Punto número 1. La bendición es aquella que enfrenta las pruebas que desaniman. Es decir, la prueba de resistencia, tenemos que resistir y lo vemos en los versículos 2 y lo quiero repetir porque como es una lectura muy larga, vamos a ir desglosando, no se me desesperen porque de verdad que van a salir bien llenos de la palabra. Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. El grupo de profetas de Betel se acercó, se acercó a Eliseo para preguntarle, ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro, lo sé, le contestó Eliseo, pero no diga nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Jericó. Pero Eliseo le respondió de nuevo, tan cierto como que el Señor vive y tú vives, nunca te dejaré. Y así continuaron juntos a Jericó. Miren, hermanos, Dios pudo haber tomado a Elías en Gigal. No le costaba nada, ¿verdad? Pero aquel era un lugar ideal, pues es allí donde Israel se preparó para la conquista de Canaán. Sin embargo, Elías quería someter a prueba a Eliseo, a esa prueba de resistencia. Se iba a afligir cuando Elías le dijera que ya no lo seguiría más, que era hora de dejarlo solo. ¿Se iba a afligir a Eliseo? No. La petición que Eliseo oyó era dura y tenía el propósito de desanimarlo. Pero ¿qué expresaba Eliseo? Vive Jehová. Y la decía 3 veces. La dijo durante el texto y ustedes lo vieron, vive 3 veces. Vive Jehová.
y denota la determinación inquebrantable de seguir hasta obtener una bendición mayor. La expresión de no te dejaré nos recuerda, yo no sé si también esta parte de la Biblia lo recuerdan ustedes, cuando Jacob tuvo ese encuentro con el ángel y luchó y le dijo, no te dejaré hasta que me bendigas, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Ruda a su suegra cuando le pidió que se fuera? También su determinación y la prueba de resistencia, ¿qué logró en estas personas? Bendición. Eliseo llegó a ser el sucesor de Elías. Jacob se convirtió en Israel y Ruth fue parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo por su incorporación como mujer que era extranjera en aquel momento, ¿verdad? Cuando se tiene a la vista un galardón mayor, se pasa esta prueba de resistencia y no hay que aflojar en esta prueba. El desánimo es una de las armas del enemigo, ¿verdad? ¿Cuántas cosas no nos encontramos a lo largo de nuestra vida cristiana que nos intentan desanimar para no obtener esa doble porción? ¿Cuántas cosas se nos atraviesan? Enfermedades, falta de dinero, lo que ustedes quieran, para desanimarnos y no proseguir a esa meta que es el galardón mayor. También prueba el carácter. En los versículos 3 dice que el grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle, ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro, le contestó Eliseo, pero no diga nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Jericó. Pero Eliseo le respondió de nuevo, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que continuaron juntos a Jericó y después el grupo de profetas de Jericó se acercó a Eliseo para preguntarle, ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro, le contestó Eliseo, pero no diga nada. Algunos creen que la razón por la que Elías se dirigió a todos estos lugares antes de ser tomado para irse al cielo fue porque allí había una escuela de profetas. A los profetas se les había revelado que Elías iba a ser transpuesto, de modo que el ir de un sitio al otro era para probar el carácter de Eliseo. Oyendo de parte de ellos mismos, ¿sabes que hoy Jehová arrebatará al Señor por encima de tu cabeza? Claro. Usted puede notar que en todas las respuestas que dio Eliseo, mandó a callar, ¿verdad?, a los profetas. Los profetas eran un agente de prueba en ese momento. Y aquí, hermanos, hay algo interesante. Una de las pruebas que le ha dado mejor resultado al enemigo es hacernos sentir impotentes ante voces pesimistas. ¿Cuántas veces hemos escuchado esas voces nosotros mismos diciendo, tú no puedes, ¿no te das cuenta? No lo vas a lograr, no lo vas a hacer. A lo mejor cuando usted se propone buscar esa bendición mayor, escuchará una y otra vez la voz interna que le susurra diciendo, no lo lograrás. Y lo último que quisiéramos oír en nuestro decidido camino hacia esa meta es que nos van a arrebatar esa bendición. Usted, mi amado hermano, tiene que prepararse porque cuando usted diga no te dejaré, es cuando va a tener la prueba mayor, para que vea hasta dónde su carácter va a resistir. Eliseo nos mostró qué hacer cuando el carácter es probado y muchas veces nosotros nos tratan de desanimar en este camino que tenemos de Cristo, ¿verdad? También hay otra prueba que es la separación. Ya le habían dicho mucho que lo iban, ¿verdad? En todo este tiempo le dicen, vas a ser separado, ¿verdad? Finalmente Elías fue arrebatado al cielo, como él mismo lo había dicho. Nunca tal cosa pasó en la Biblia. Él fue llevado vivo. Eliseo vio que su maestro subió a los cielos en un carro de fuego tirado por caballos. Aquella fue la separación más espectacular de la que se tenga conocimiento. A veces tenemos que ser separados de algo muy querido y esta puede ser una prueba muy grande y el vacío que nos puede dejar quizá no pueda ser llenado nunca.
Tenemos que pensar que Eliseo se enfrentó a esta difícil prueba. El Señor se lo tuvo que haber dicho. Se lo dijeron los profetas y el mismo Elías se lo había dicho. Sin embargo, ese dolor no lo apartó de su objetivo. Eliseo no se puso a llorar al momento de saber la noticia. En su corazón había una resolución para adquirir lo mejor en ese momento. ¿Qué nos indica esto? Es el ser separados de lo que más queremos no siempre será una pérdida. Por el contrario, el dejar aquello que tanto amamos podría ser la oportunidad que Dios nos concede para darnos una bendición más grande. Al principio sentimos el efecto de esa pérdida, pero luego vamos a ver cómo Dios abre las ventanas del cielo para bendecirnos. Al separarnos de lo que amamos, ¿saben qué, hermanos? Viene una bendición mayor. Aunque esto sea difícil de creerlo, viene una bendición mayor. Punto número 2. Es aquella que prosiguen hasta llegar a la otra orilla. La importancia de la insistencia. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán. Pero una vez más Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que siguieron juntos. Elías le dijo a Eliseo que se quedara allí, pero él no estaba satisfecho con lo que tenía. Él buscaba una bendición mayor. Y es que Dios permite que salgamos del lugar donde estamos cómodos, donde no tenemos que hacer tanto esfuerzo, donde no se nos exige nada, para que descubramos nosotros el propósito de las bendiciones. Todos en nuestra vida, hermanos, tenemos un Gilgal. Allí nos queremos quedar con el profeta. En ese lugar hay muchas cosas que nos da gusto tenerlas, pero el caminar con el profeta, descubrimos que lo mejor, ¿saben qué? Está por delante. La lucha más grande que enfrentamos es con una vida conformista. No podemos quedarnos en esa conformidad. Nuestra zona de confort, a veces nos encanta estar ahí en lo cómodo, pero siempre tenemos que dar un paso más adelante. Así que si de repente se encuentra caminando a través de una crisis, no se sorprenda, porque el Señor le ha invitado a caminar hasta la orilla para que cruce el río. Y una vez allí, va a descubrir lo que Dios le tiene preparado. La mujer sirofenicia se encontró con Jesucristo. Recordemos este pasaje en Marcos 7, 26, 29. Su hija estaba atormentada, recuerdan, por un demonio. Ella sabía que nadie más podía sanar sino con el maestro de Galilea. Así que permaneció al lado del Señor, oyó con tristeza las palabras: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Sin embargo, escuche la respuesta que le dijo ella misma al maestro: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. El poder de la insistencia es lo que al final nos lleva a mover el corazón de Dios. No tenéis porque no pedís, dijo Santiago. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a pedir, a orar, a postrarnos, a clamarle al Señor lo que nosotros necesitamos. No tenéis porque no pedís, dijo Santiago. Acompañando al profeta hasta el final. El texto dice que Elías y Eliseo fueron juntos a Betel, a Jericó, y juntos llegaron al Jordán. La única manera como lograremos la bendición es caminando con nuestro Elías, a quien ahora llamamos, ¿cómo llamamos ahora? Jesús. Elías tuvo 3 sitios para ser levantado antes de llegar al Jordán. Sin embargo, había una intención bien planificada para que Eliseo pasara por todos estos lugares antes de llegar a la orilla. ¿Y qué importancia tiene para el creyente pasar de un sitio a otro y de una experiencia a otra?
¿Qué le está mostrando el Señor al llevarlo a diferentes direcciones? Que descubra qué es caminar con el Señor cuando se logra esa bendición mayor. Si el Señor le lleva a algún Betel, sepa que allí tendrá la casa de pan. En todo caso, Él mismo es el pan de vida. Y si te lleva a un Jericó, allí quebrantará los muros. Y si te lleva al Jordán, sepa que Dios abrirá caminos donde no los hay. No importa en dónde caminemos, si vamos nosotros en compañía de nuestro Señor, siempre, hermanos, siempre veremos la victoria. Cruzando el Jordán. ¿Por qué Elías quiso llegar al Jordán para ser traspuesto? El Jordán, recuerden que estaba lleno de una rica historia. Es la única extensión grande en toda Palestina. Cuando el arca del pacto se poseyó sobre él, cargada por los sacerdotes, cuando el arca del pacto fue pasada por los sacerdotes, sus aguas se detuvieron, ¿lo recuerdan? E Israel pasó en seco para tomar la tierra prometida. Elías, antes de ser arrebatado, lo abrió también con su manto. Y todo esto comprueba que el poder de Dios es el único que puede abrir camino en donde parece que todo está cerrado. Y que una vez que abre el Jordán de nuestros impedimentos, tenemos el camino abierto a las bendiciones que nos guardan. No se quede en el Gigal. La meta, hermano mío, es cruzar el Jordán. El creyente no debe quedarse toda la vida en el mismo sitio. Debe tomar el riesgo de atravesar lo que parece imposible. No seamos como el mar muerto, que vive repleto de aguas vivas, pero que vierten de los afluentes. Dejemos que las aguas acumuladas fluyan en bendición. Tomemos el riesgo de ir más allá de donde estamos. Caminemos hacia una bendición más grande. Crucemos el Jordán con nuestro Elías. Y hay que buscar precisamente ese carácter de Elías. La verdad de nuestras oraciones es que se reducen siempre a lo mismo, ¿no? Dame, te pido, te pido, te pido. ¿No será que siempre se reducen a lo mismo? Y muchas de ellas no tienen la osadía de pedir cosas extraordinarias al Señor. No siempre aceptamos la propuesta de Jesús cuando dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Eliseo sabía lo que quería, era un hombre de gran visión. No iba a llegar a conformarse con lo que siempre tuvo. No se nos dice mucho de Eliseo antes de la despedida de Elías, pero a partir de ahí sí pueden leer en su Biblia todos los milagros y todas las cosas que hizo Eliseo. Sus actos portentosos revelaban que él reposaba en una bendición mayor. Llegó el momento cuando anhelaba escuchar a su padre Elías las palabras: pídeme lo que quieras que haga por ti. Y saben que, hermanos, Jesús hace lo mismo con nosotros. Es como si le hubiera entregado a usted un cheque en blanco para poner allí su más grande petición. Eliseo sabía quién era su maestro, sabía de su espíritu impetuoso, enérgico, valiente, osado, humilde, decidido y lleno de la gracia de Dios. Eliseo quiso ser heredero de aquel personaje. Y aquí hay algo que debe de decirse. Las cosas grandes que le debemos pedir al Señor no es para gastar en nuestros deleites. Antes que usted le pida un gusto que quiera darse, pídale, hermano mío, un carácter santo. ¿Recuerdan a Salomón? Salomón, ¿qué pidió? Sabiduría. ¿Y el Señor qué le dio? Sabiduría, pero también le dio bienes materiales, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la más grande petición que usted ha hecho al Señor? Se lo dejo ahí a ustedes para que lo reflexionen.
Hay que esperar por el manto de Elías. Mientras Eliseo va acercándose al momento de la separación, estaría pensando con qué otra cosa debía quedarse de aquel quien llamaría Padre mío. Él vio a Elías como su padre, ¿verdad? Él vio como Elías con su manto también vio como con su manto doble golpeó las impetuosas aguas del Jordán y cómo se abrieron. Aquel manto sería como una vieja Biblia de su biblioteca, que por tanto uso en la exposición desde el púlpito ya estaba maltratada. Pero mantener la palabra fresca para contener el mensaje del cielo era lo que era verdaderamente importante. El manto de Elías representa la autoridad de la palabra. El poder no ha sido desarrollado del todo en nosotros. La Biblia contiene promesas, hermanos míos, lo sabemos, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Están intactas, porque no las hemos pedido nosotros. Hay un tesoro escondido en la Biblia que no lo hemos tocado. La palabra de Dios espera ser usada para tocar las aguas de algún Jordán y nos imposibilita caminar en seco. Una doble porción nos guarda, hermanos. No nos conformemos con menos. Este año no se conformen con menos. Vayan por su doble porción. Hay que preguntar por el Dios de Elías. Después de que Elías fue transpuesto al cielo, Eliseo quiso asegurar que contaría con el Dios que sostuvo a su maestro. Y de allí su pregunta: ¿dónde está el Dios de Elías? Pero ¿quién era ese Dios de Elías? Y el Dios de Elías es quien detenía la lluvia y quien la volvía a poder hacer llover nuevamente. Es el Dios que provee el aceite y la harina en la casa de la viuda. Es el Dios que resucita al hijo de la misma viuda pobre. Pero también es el único Dios que respondió el día cuando los profetas de Baal clamaron a su Dios, todo el día sin respuesta alguna. Y es el Dios que tiene poder sobre la muerte. Pues Elías, su profeta amado, se lo llevó al cielo, vivo en una especie de arrebatamiento anticipado. Eliseo no quería saber de otro Dios que no fuera el Dios de Elías. ¿Esto no es maravilloso? Yo le pregunto esta mañana, mi amado hermano, ¿cómo es el Dios en el que usted cree? Si usted cree en el Dios de Elías, debe de ser que Él es un Dios extraordinario. Nadie lo ha superado en lo que hace. El Dios de Elías es poderoso para hacer cosas que nos parecen imposibles. Él es el Dios del arrebatamiento previo. Y eso fue lo que pasó con Elías. Yo, hermano, esta mañana te animo a que perseveres, a que no tires la toalla. ¿Van a escuchar voces a lo largo del camino? Sí, yo he escuchado voces que dicen: no, es que cuando tú sirvas al Señor vienen unas pruebas tan difíciles. Y yo se los digo en carne propia, yo lo vivo y soy quien quiero seguir sirviendo hasta el último día de mi vida a mi Dios, al Dios de Elías, a ese mismo Dios que me hizo cruzar de una orilla a la otra, quien abrió el Jordán, quien lo dejó seco. Ese es el Dios a quien quieren seguir y servir. ¿Qué les impide servir a nuestro Señor? ¿El miedo? ¿Eso es lo que les impide? ¿Las voces? ¿Su zona de confort? No, hay que perseverar. Yo los invito a que este año perseveremos. Hay una perseverancia para el que quiere una bendición, pero la que inevitablemente tenemos que pasar por el crisol de la prueba, y eso también demanda una perseverancia para obtener la bendición de Dios. ¿Sabía usted que los milagros de Eliseo superaron en número a los que realizó Elías? El nombre de Eliseo significa Jehová es mi salvación. Y así fue la vida del profeta.
todo un milagro de salvación para otros, tanto que aún en su muerte siguió salvando vidas. En una ocasión, unos israelitas iban a enterrar a un muerto, pero al ver la banda de guerrilleros moabitas, lo lanzaron sobre una tumba. Y esta era la del profeta Eliseo. Cuando el cadáver hizo contacto con los huesos de Eliseo, este hombre resucitó. Cuando insistimos en buscar la bendición mayor, toda nuestra vida debe de ser un milagro. Hoy les pregunto, hermanos, ¿es así su vida? ¿Queremos ir por esa doble porción?